digamos que mi primer partido viendo Atlanta fue acá en esta cancha, el 28 de julio de 1963, Atlanta 0, Racing 2. El anteúltimo partido de la primera rueda del torneo del 63. Bueno, y a partir de allí, siempre viendo Atlanta. De local, digamos, siempre de visitante, bueno, cuando el viejo me quería llevar, cuando se podía, cuando no era un partido jorobado. Después, bueno, ya a los 14, 13, ya pude empezar a ir solo y ya empecé a ir un poco a todos lados. Además, bueno, ese momento coincidió la década del 70, cuando pude empezar a ver a un Atlanta, a un muy buen equipo de Atlanta que se venía gestando con Cano, con Gómez Boglino, Onis, Aldo Rodríguez, Palito Candó, toda una cantidad de muy buenos jugadores, bueno, que después casi nos dan ese primer campeonato en el Nacional de 1973. Nos faltó muy poquitito. Creo que ya en sus reportajes los jugadores lo deben haber dicho. Ese partido con Central era ganar y ser campeón. Bueno, no quiso ser así, pero igual eso queda inscripto en la historia. Bueno, después todas las penurias, ¿no? El 79, el descenso, el 80, que casi ascendemos de vuelta. Y si fuimos protagonistas de cualquier manera. 81-82, los penales con Temperley, una desazón grande, pero bueno, que pudimos pulir en el 83 saliendo campeones, creo que muy bien, jugando muy bien. Lamentablemente en el 84 nos tocó descender y desde allí nunca más tuvimos primera división. Primero fuimos protagonistas en la B en el 85, después nos tocó esta B metropolitana en la que ahora estamos, y que, bueno, que tantos sinsabores nos ha venido trayendo en estos últimos años. Esperemos que a partir de ahora levantemos y, bueno, podamos por lo menos aspirar a la B Nacional, el lugar que quisiéramos. Pero ¿cuándo empezaste o cuándo sentiste que tu pasión por Atlanta se demostraba saber todos los detalles, qué año, qué jugador, qué gol, cuánto? Bueno, digamos que cuando tenía 12 años, era la reclasificación del 68, empecé a juntar los recortes de los diarios. Decidí armar una carpetita con los recortes de los diarios. Como todos los pibes, bueno, llega un momento que uno empieza, larga, pero después en el 72 retomé a hacer eso y nunca más largué. Desde el 72 hasta ahora, termina un partido, anoto la alineación, muchas veces los puntajes, los cambios, los suplentes, todo ese tipo de cosas y empecé a tirar números. Unos años después, bueno, empecé a ir a la cancha con Edgardo. Con Edgardo se dio la casualidad que vivíamos a 4 o 5 cuadras, en Flores, no en la zona de Villa Crespo. Así que íbamos juntos a todos lados, generalmente a Constitución, porque en esa época todas las canchas quedaban en el sur. Así que lo que recuerdo es que nos encontrábamos en Rivadavia y Culpina y terminábamos tomando el 96 para ir a Constitución y ahí tomarnos el tren para ir a Banfield o a Estudiantes o a Gimnasia o a algún lado por el estilo. No sé por qué tengo el recuerdo de Constitución como el lugar que más terminábamos yendo. ¿Pero qué es lo que más guardás? Bueno, en esa época ya con Edgardo también tenía un poco la misma pasión también por la historia, por los números. Empezamos a cruzar un poco de información y cada uno en realidad separadamente empezó a buscar los libros, como quien dice, ¿no? A buscar los viejos diarios, ir a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca del Consejo Deliberante en aquella época, donde uno podía acceder fácilmente a los diarios, conseguir La Nación de los años 30 y empezar a recabar todas las informaciones de todo lo que fue Atlanta antes, que para mí era todo ignoto. Empezar a ver Basterrica, Casullo, para mí no decía nada. Bueno, ahora ya significan algo porque son parte de la protohistoria de Atlanta, de la primera historia de Atlanta. Bueno, como siempre, después hay que ir a buscar, a confirmar información, a ver si la información está bien. Edgardo se ha especializado mucho en eso, a buscar 5 o 6 diarios a ver si todos coinciden, porque uno que dijo que el gol lo hizo Francisco Rodríguez en Rosario y el otro que dice que lo hizo Pairú. Y bueno, tenemos discusiones continuas viendo...
tratando de confirmar la historia más fidedigna posible. Es decir, no nos queremos limitar a decir, bueno, Francisco Rodríguez hizo 60 goles, o quizás 61, o quizás 62. La idea nuestra es tratar de presentar la historia del mejor modo posible. Edgardo, bueno, luego además de todo eso se ha especializado en el amateurismo, un tema muy difícil, muy difícil de encontrar por la baja disponibilidad de diarios y además porque antes no se le daba mucha bola al fútbol. Edgardo es el que va a contar mejor seguramente sobre todos esos temas. En lo que a mí respecta, realmente quedé apasionado por toda esa búsqueda histórica, por pensar en quiénes fueron nuestros jugadores del pasado y también sentí una gran emoción sea como parte de esta película o contribuyendo para Sentimiento Bohemio u otras páginas de internet, entrevistar a los jugadores y a los directores técnicos que hicieron la historia. Por ejemplo, Carlos Sosa, por ejemplo, Pocho Bettinotti. Realmente escuchar a Pocho Bettinotti es reencontrarse con la historia que uno vivió. Como jugador yo casi no lo vi, lo debo haber visto 1 o 2 partidos jugar, él ya después se retiró de Atlanta. Pero como director técnico fue uno de los técnicos que más me dejó, uno de los técnicos con los cuales más grité goles y realmente saber la historia y poder hablar con ellos es un gusto muy grande, una satisfacción muy grande. ¿Quieres cerrar? La pasión de Carlos por Atlanta es tan grande que él, cuando determinadas circunstancias personales tuvo que vivir un tiempo alejado del país, bueno, que él cuente a dónde puede vivir. Bueno, sí, por mi profesión, yo soy doctor en química. Es habitual que en mi profesión uno se vaya al extranjero a trabajar, a perfeccionar, a hacer lo que se llama un postdoctorado. Yo tuve la suerte, en realidad no voy a decir que lo elegí porque mentiría, tuve la suerte de ir a hacer un postdoctorado a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, la capital del estado de Georgia, y no solo eso, mi hijo mayor nació en la ciudad de Atlanta, o sea, tengo un hijo hincha de Atlanta, viene conmigo a la cancha y nacido en la ciudad de Atlanta, Georgia. Un motivo más de orgullo también. ¿En qué momento de la historia pensás que estás, no? O sea, tantos años, o sea, ¿qué momento sentís? Bueno, es un momento muy difícil de Atlanta. Ninguno de nosotros pudo pensar por un momento que Atlanta podía estar peleando salvarse de descender a la 4ª categoría. Quiero creer, estamos a 3 días solamente del partido que nos puede brindar la salvación, espero que así sea, espero que sea el fondo del pozo del cual estamos empezando a levantar. Pero creo que entre el miércoles y el sábado próximo se va a definir en qué punto verdaderamente estamos. Bueno, gracias por hacer historia de Atlanta. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien, ¿eh?